Voy a hacer una aclaración sobre esto que estábamos cantando. Una aclaración de cómo obra Dios en realidad. Porque si bien es una canción que me mueve profundamente, la parte más importante de esta canción es el final. Lo que pasa es que es la que menos se canta, pero la parte más importante es el final. Hoy la mencionaron 2 veces, creo, nada más. Y porque tiene que ver con nuestra actitud. ¿Se acuerda el domingo pasado, si estuvo el domingo pasado, cómo el Señor nos llevó, porque fue directamente en ese momento de la mano de Dios, el Señor nos llevó a la administración de entender cuál es nuestra posición delante del trono de Dios y que somos aquellos que nos presentamos delante del trono de Dios, las llamas ardientes que día y noche, todo el tiempo, permanentemente delante de su presencia le cantamos, al Señor le decimos santo, 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 toda la tierra será llena de tu gloria. Somos nosotros aquellos que estamos, que levantamos la adoración, el clamor hacia la adoración, y también somos nosotros los que hacemos con nuestra adoración, con nuestra alabanza, edificamos casa para que el Señor habite, levantamos un trono para que el Señor reine, invitamos al Señor a venir a este lugar y para que Él llene su casa de su gloria. Entonces la parte más importante de esta canción no es que se abra el cielo, sino como dice al final, no hay cielos cerrados, se abren, su reino desciende aquí. La responsabilidad de que el cielo de Dios se abra, ¿sabe de quién es? No es de Dios. La responsabilidad de que el cielo se abra es nuestra. Usted con su adoración, con su alabanza, con su firmeza, con su fidelidad, con su postura, con su clamor. El Señor Jesús dijo sencillamente estas palabras cuando estaba ya iniciando su ministerio. Le dice al apóstol Pedro, hablándole de donde sale ahí las confusiones respecto de la autoridad de Pedro o de la Iglesia Católica que toma ese versículo, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates será atado y todo lo que desates será desatado. Lo que le está diciendo, lo que le dijo él directamente: te doy la autoridad para que se hagan las cosas que se tengan que hacer en la tierra. Entonces, en una visión lógica, hasta humana, le digo, si la llave la tengo yo, como le voy a decir al Señor que abra el cielo, ¿quién tiene la llave? La llave la tiene usted, la llave la tiene la iglesia. Entonces, tiene que ver con nuestra actitud. No quiero decir con esto que no haya que cantarlo, al contrario, mueve profundamente el espíritu, porque más allá de la letra hay una administración en lo profundo. No somos de aquellos que en aquella época, mire, cuando yo era en alguna época era ministro de alabanza, hace mucho tiempo, cuando lo más moderno que podía cantar a ver era: has cambiado mi lamento en baile. No solo más, bueno, en mi iglesia estaba casi prohibida esa canción. ¿Cómo vas a decir baile en el púlpito?, me decían. Porque lo dice la Biblia dice danza, no baile. Pero danza no rima, has cambiado mi lamento en danza, no pega, queda mal. No, porque la danza es en el espíritu, el baile es en la carne. Pensamientos erróneos y anticuados que no tienen nada que ver. O sea, la danza en el espíritu no existe. El que danza no es el espíritu. El que danza son sus patas cuando se mueven regocijados por lo que Dios hace. Nos movemos en nuestras emociones, las cuales están bien porque Dios las puso. Porque también dice el Salmo, esto para los religiosos lo revienta, el Salmo dice: y mi carne también te anhela. Entonces estamos fritos. ¿No es que en la carne no? Mi carne también te anhela. Por lo tanto hay que sacar esas ideas. Yo tenía canciones prohibidas. Había algunas hasta que había que cambiarles la letra. No se podía cantar. ¿Alguno conoce esa canción Poderoso de Marcos Witt? Año, déjame ubicar, a ver, 94, 95. Año 95. Alguno usted ni habían nacido siquiera. Mira. Estaba prohibida, en mi iglesia no se podía cantar. Prohibida. Canción prohibida. No, remolineando no. Bueno, a mí me condenaron por algo que dije al presentar Remolineando. Me condenaron porque dije que David estaba desnudo. Pero había otra canción de Marco Barrientos que decía: perseguí a mis enemigos y los atrapé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron y no se levantarán más.
me condenaban por eso. Bueno, no la podía cantar directamente, porque decía, ¿cómo vas a hablar de un Dios de un Dios violento? Pero, hermano, digo, lo dice la Biblia. Es un versículo eso, ni siquiera es inventado, es un versículo literal. Perseguí a mis enemigos, Salmo 18, si no me equivoco. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron y no se levantarán. Es un versículo. Una mentalidad que no entiende la manera correcta de Dios. Por eso digo, no nos vamos a poner a prohibir canciones porque no existe. Pero tenemos que entender que la autoridad para que el cielo se abra no depende de Dios, sino que depende de nosotros. Somos los que estamos en el trono de Dios, cantando, diciéndole a Él, santo, santo, santo. Somos los que nos levantamos y, como decía el domingo y también en estos días, los que tenemos que tomar nuestro lugar para que Dios se manifieste. Tenemos que entender quiénes somos. Usted tiene que entender quién es. En este tiempo, mire, hoy me llenaron el corazón. Así nomás, mire, el corazón grande, para que lo llene. Me llenaron el corazón porque me contaron un testimonio de prosperidad. De alguien, una persona de la iglesia que cambió el auto. Y yo digo, sí es real. Sí Dios obra, sí se puede cuando usted cree. Mientras los otros hacen piquete en Monteverde que me da ganas de pasarle con un camión por encima. De verdad me da ganas de pasarle con un camión por encima, de verdad. Alguien me dijo, cargándome hace unos días, ¡cómprate un helicóptero! No, me compraría un tanque, así les paso por encima, pero de verdad, no por arriba. Otros hacen manifestaciones, otros se quejan, otros hacen lío, otros hacen huelga. Si usted cree en lo que Dios va a hacer, si usted se pone bajo la mano de Dios, si deja de distraerse con tanta mentira y tanta pavada, si prestarle atención a todos esos herramientas de mentira y de engaño del enemigo, usted va a ser bendecido y usted va a ser prosperado. Porque es propósito de Dios. Es fundamental entender que las cosas que pasan son para que se note la diferencia. Las cosas que pasan son para que se pueda ver la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios siempre renueva su pacto. Dios a lo largo de la historia, a lo largo de toda la humanidad, Él presenta un pacto al hombre. El hombre siempre rompe el pacto de Dios. Entonces Dios renueva ese pacto. Cambia Dios las condiciones de ese pacto perfectamente. No lo voy a aburrir con teología. Desde el comienzo de la creación, desde el principio, desde la creación, la aparición de Adán y Eva, lo que se llama en teología, se llama el pacto adámico. Desde ahí en adelante han ocurrido 7 dispensaciones, 7 pactos distintos, donde cada vez Dios dice, vamos a funcionar de esta manera. El hombre tiene que hacer tal cosa, y el hombre, como siempre, va para atrás. Se rompe el pacto, cada pacto se rompe con una crisis, cada crisis trae una crisis sobre la tierra, cada crisis sobre la tierra trae pobreza, miseria y condenación del pueblo que debía cumplir el pacto. Esto es teología, solo que yo se lo digo de una manera un poco bruta, pero es teología de Dios, así se llama. Y cada vez que se rompía ese pacto de parte del hombre, Dios, que es infinito en misericordia, en vez de colgar los botines, en vez de decir, chao, me voy a buscar otro mundo, Dios renueva el pacto, nuevas condiciones, un nuevo amanecer, un nuevo llamamiento. Entonces otra vez, Dios está renovando un pacto. Dios en su infinita misericordia está enviando otra vez la oportunidad para que la iglesia se vea. Porque la iglesia misma, hoy estamos en lo que se llama, en esta época estamos, para cerrarle con el aburrimiento teológico, estamos en lo que se llama pacto de gracia, que proviene de la sangre de Jesús. A partir de la muerte y resurrección de Jesús, entra una era de gracia, donde hasta que se cumplan los tiempos, la ley de Dios, la parte de condenación de la ley de Dios está en suspenso, como si estuviera en un stand-by, suspendida. Y entramos en un paréntesis, el paréntesis donde está abierto el mensaje del Evangelio a todos aquellos que no podrían recibirlo, abierto a todos aquellos hasta que los rechazaron, abierto hasta los blasfemos, hasta lo peor que te se imagine, para que se presenten delante de Dios hasta el momento en que Jesucristo vuelva a buscar a su iglesia. En ese momento se termina el pacto de la gracia, y comienza nuevamente la última dispensación y se renueva el pacto de la ley, donde ahí solamente por sangre y por derramamiento de sangre personal es que uno puede ascender al reino de los cielos.
Pero en este tiempo de gracia en el cual nosotros estamos viviendo, en el cual estamos ahora, la iglesia que debía ser la que debía alumbrar los ojos de los ciegos, que debía levantarse como antorcha, que debía ser una columna para mostrar a aquellos el camino a la salvación, la iglesia que tenía que mostrar a Dios. Le pregunto, ¿qué hizo la iglesia? La gente ya de por sí, usted le habla de iglesia y... No solo eso, es tan bajo el concepto, tan bajo lo que ha caído el concepto de la iglesia, que socialmente es aceptado cualquier cosa. Cada día no dejo de sorprenderme, veo que no perdí mi capacidad de asombro. Cada día aparece alguna cosa nueva. Esta semana me encontré con una publicación de unos haciendo ahí otra vez manifestación y demás. Los varones trans también abortamos. Ay, Dios, la miércoles, digo yo. ¿Qué van a inventar ahora? Entonces permanentemente aparecen cosas nuevas. Y lo grave no es que aparezcan cosas nuevas o aberraciones o locuras. Lo grave del tema es que hay gente que le presta atención. Y hay gente que dice, no, bueno, sí, está bien. Tiene derecho. Lo grave es que, como le digo a los piquetes de Monteverde, yo me voy a comprar un tanque. Los piquetes de Monteverde, cuando... El jueves, este jueves, la segunda vez que me agarró, porque me agarró 2 veces el jueves, entonces bien para estar en paz conmigo mismo, la segunda vez quedé más cerca, entonces pude ver, me quedé como, veía un camión que estaba, que sí que no digo, capaz que abrieron, no se veía, y algunos autos se acercaban, y de golpe veo el camión que pasa, claro, no sé qué habrá pasado, la cuestión que dejaron pasar un camión, algo pasó ahí, ¿no? Entonces cuando el camión pasa, se despejó la vista y pude ver. Entonces yo veía la cola de autos y colectivos y camiones para los dos lados, de Monteverde para Quilmes y para Claypole, y veía 10 tipos, porque los conté, 10 tipos, con ramas y con neumáticos cortando la calle. 10 tipos, a ver, 10 tipos eran. Si usted cuenta los que iban manejando los autos, había más de 10. 10 tipos. Entonces, no solamente las cosas que pasan, sino que esas cosas que pasan logran y captan la atención. Si 10 monos, porque se les ocurrió, porque quisieron cortar, pueden llamar la atención, ¿qué es lo que pasa con la iglesia que no es capaz de llamar la atención? ¿Qué pasa con la iglesia que la sociedad acepta y permite cualquier otra cosa menos lo que puede traerle salvación? ¿Qué pasa con la iglesia que se ha olvidado del propósito de Dios? ¿Y qué pasa con la iglesia que no hace lo que tiene que hacer, que no toma su lugar y que no se levanta? Por eso digo, Dios en este tiempo, nuevamente, en cumplimiento de la palabra de 2 de Pedro que dice, Dios no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Le voy a buscar el versículo porque no, así lo leo porque no me acuerdo dónde está. Creo que es 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios en este tiempo, un tiempo profético, en cumplimiento de esta palabra, es que Dios una vez más extiende un manto de misericordia y da 2 Pedro 3:9. Y extiende ese manto de misericordia, en este manto de gracia, ¿para qué? Permite que pasen determinadas cosas, permite que hayan crisis, que haya problemas, que haya conflictos, que haya oscuridad, permite que haya depravación, permite que haya aberración, permite Dios todo eso. Ay, ¿por qué lo permite Dios? Porque Dios sabe por qué permite las cosas, dando la oportunidad a la iglesia que la iglesia se levante y que resplandezca y que se haga ver y que los que están en oscuridad y los que están en tinieblas puedan acercarse al camino de la salvación. Isaías capítulo 60, versículo 1, versículo 2. Le habla Dios a un pueblo que estaba condenado, a un pueblo que estaba esclavizado, un pueblo que vivía en miseria.
Un pueblo oprimido. Si usted se toma el trabajo de leer Isaías capítulo 58 y capítulo 59, va a ver la condición del pueblo al que Dios le habla. Un pueblo que había perdido identidad, había perdido autoridad. Un pueblo que vivía en la nada, vivía de gracia nada más. Ya no sabían ni quién eran, habían sido condenados, rechazados, marginados. A ese pueblo, Dios le dice, 61, levántate y resplandece. Ahora, qué loco, ¿no? Esto de Dios. Cada vez que hay alguna situación, alguna situación de conflicto, algún problema, Dios nunca dice, yo te doy. Dios dice, hacelo vos. Cada vez que pasa algo, Dios no dice, yo te hago brillar. Dice, levántate vos y resplandecé vos. Dios usa lo que ya puso un día en nosotros, en este caso su Espíritu, y llama a lo que Él puso en nosotros para que nos levantemos y cumplamos el propósito de Dios. Si usted quiere ser bendecido, como lo que contaba este testimonio, si quiere ser bendecido, tiene que cumplir el propósito de Dios. Si quiere que las cosas le vayan bien en este tiempo, cuando todo el mundo se queja de todo, y no estoy diciendo que no haya situaciones difíciles, al contrario, las hay y muchas, no estoy negando la realidad. Situaciones hay difíciles y muchas. A veces llegó la factura de la luz de la iglesia y yo dije, ¡ay! Hacía mucho que no me pasaba eso. Hacía 2 años por lo menos que no me asustaba con la factura de la luz. Venía más o menos bien. Pero cuando llega 4.500 pesos para pagar, dije, ¡ay! Así nomás. Aunque yo ya sé, y se le digo, ya está paga, yo ya sé que en la iglesia nunca falta dinero. Nunca sobra, pero nunca falta. Jamás falta. Porque Dios pone su mano de tal manera que si hacemos su voluntad y caminamos en su propósito y nos dedicamos a lo que a Él le importa, yo no sé cómo hace Dios, pero nunca falta. Yo, como lo digo siempre, alguno debe pensar, un día voy a mandar una foto del balance. Uno debe pensar que miento, exagero en esto. Pero yo a veces miro los números y siempre dan rojo. O no, mejor no muestro balance, porque van a pensar que estamos traficando merca o algo, porque no, ¿cómo puede ser? Siempre da en rojo, siempre da abajo, siempre en números, en los papeles, siempre falta. Pero cuando vamos no a los papeles, cuando vamos a los ñoquis, nunca falta. Eso me demuestra que es la mano de Dios, que es el que llama, como dice Romanos, nunca mejor aplicada esta palabra, me dice Romanos 4, Él es el que llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces, no hay plata, dice hay plata, y hay plata. Eso usted lo puede ver en su vida. Ahora dígame realmente, en esta época con todo lo que escucha, que ahora me parece que esta semana aumenta otra vez el boleto, ¿no? ¿Puede ser? Esta semana aumenta de vuelta el boleto, y la nafta que aumentó la semana pasada, y todas las cosas así, que uno se pone un poquito angustiado. Dígame, ¿es normal cambiarse el auto? Mira, otro más. Pero una vez más entonces, mira, no lo tenía en cuenta lo tuyo, estaba pensando en otro caso. Una vez más se demuestra entonces, no depende de nuestra capacidad, depende de hacer la voluntad de Dios. Dios lo hace cuando usted se mete en medio del plan de Dios. No deje de confiar en Dios, no deje de hacer y de cumplir el propósito de Dios. No le preste sus oídos ni sus ojos a los conflictos. No le haga caso a los que le vienen con todo lo negativo todo el tiempo. Incluso algunos pastores amigos me dicen, otra vez, ya había pasado antes, no hay que mirar las noticias. Yo le digo a la gente, me dice un pastor amigo, le digo a la gente, no mire el noticiero, no escuche radio, no lea los diarios para no contaminarse. Le digo, vos estás loco. Al contrario, sí tiene que conocer, sí tiene que saber, sí tiene que estar al tanto para darse cuenta de lo que Dios hace. Sí tiene que darse cuenta para que vea lo que le pasa al otro. Y usted, repito siempre, y me voy a detener siempre en esto por las dudas, porque después me va a echar la culpa a mí. Si usted hace lo que Dios le manda hacer. Si se tira chanta, viejo, no tengo yo la culpa. Con uno que me decía una vez, que estos días tuve un cruce con ese mismo,
Uno que me decía, pastor, yo no voy a ir más a la iglesia como usted predica. De verdad lo que le estoy contando, ¿eh? Yo no voy más. Porque usted me emociona, dice, me hace creer y después no pasa nada. Pero ese mismo, que esto fue hace como 2 años, esa conversación, a ese mismo, hace 2 días, no 2 años, le dije, negro, vos siempre seguís en la misma. Vos siempre estás mirando lo que te falta, vos siempre estás quejándote de todo, vos siempre estás protestando por todo, todo te molesta, todo te cae mal. Siempre encontrás cualquier excusa para no hacer lo que Dios te manda hacer. Estás estancado en el mismo lugar. Loco, ya tenés más de 30 años, ya es tiempo que cambies un poquito. El mismo, no es mi culpa. No es mi culpa. Y mucho menos de Dios. Es si usted no hace lo que Dios le manda hacer. A este pueblo, en esa condición, le dice, levántate. Si usted se pone a mirar su situación, si usted se detiene en lo que le falta, se detiene en su conflicto, ¿qué ganas tiene de levantarse? Tiene ganas de quedarse tirado en la cama, tiene ganas de bajar las persianas, tiene ganas de meterse en la depresión, tiene ganas de no hacer nada, que no lo molesten. No tiene ganas de levantarse. ¿Qué menos va a resplandecer si se siente que está en la peor de las condiciones, como estaba este pueblo? Pero a ese pueblo, en esa condición, Dios le dice, basta de chillar, levántate y resplandece. Y le dice, ¿por qué? Porque ha venido tu luz. Aunque no la tengas, viene tu luz. Ese es el error que nosotros cometemos y que ahí está el punto, el centro de la palabra que te quiero compartir hoy. Que, bueno, tengo un rato todavía. Que está en Jueces capítulo 6, no lo cambies todavía, Pati, por favor. El eje está en el entender que si bien todas las cosas dependen de mi actitud, de mi adoración, de mi búsqueda, de yo pararme, todo lo que depende de mí, no depende de mí. Qué galleta, ¿no? ¿En qué lío lo estoy metiendo? Para un domingo en la mañana es muy complicado esto. Uno está pensando en los fideos, está pensando en el asado. Pero todas las cosas dependen de mí, pero nada depende de mí. Esta es la cosa que le gusta a Miriam. Claro, es entender, exactamente entender cuál es mi rol, cuál es mi lugar, cuál es mi posición, dónde es que yo estoy plantado. Me gustaba decirlo antiguamente, tal vez sobre otros conceptos, decir, Dios va siempre, y lo creo, Dios va siempre al lado tuyo. Dios va siempre detrás tuyo. O sea, Dios te rodea, Dios te cuida, Dios va detrás, Dios te protege. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Si usted me escucha decir algo que la Biblia no dice, me reta. Por favor, me dice, me manda un mensaje. Si quiere lo publica, haga un scratch en Facebook. Pero me lo dice. Pero la Biblia lo dice. El Salmo dice, con tu escudo, ¿sabe cómo dice? ¿Ve por qué las cosas no le van bien? Después le echa la culpa a Dios cuando las cosas no se cumplen. Con tu escudo nos rodearás. Y si lo piensa un cachito, ¿cómo se puede hacer para rodear con un escudo, no? No sé, porque tiene que estar, debe ser flash, está así, todo el tiempo, ¿cómo hace para rodearnos? Pero él dice que con su escudo nos rodea. Entonces Dios va con nosotros, Dios va al lado nuestro, Dios va detrás nuestro, hasta que usted da el primer paso. Dios lo protege, Dios lo cuida, Dios lo sostiene, Dios lo contiene, lo apoya, también lo empuja un poquito, hasta que usted da el primer paso. En cuanto usted dio un primer paso, Dios cambia su posición. E inmediatamente, cuando usted da ese primer paso, Dios cambia su posición y sale de estar al costado, de estar de atrás, y Dios se pone adelante. Entonces, ante tu determinación de avanzar, Él abre el camino para que camines por el camino que Él abrió. Pero el primer paso lo tengo que dar yo. Todo depende de mí y nada depende de mí. Todo depende de mí, pero todo depende de Dios. Todo depende de que yo actúe y dejar que Dios lo haga. Todo depende de mí, pero no depende de mi capacidad, no depende de mi conocimiento, no depende de mis fuerzas.
No tengo que estar preparado de tal manera para poder hacer lo que Dios quiere. No tengo que tomarme el trabajo de esperar tanto tiempo. No tengo que esperar que las condiciones se sucedan de tal manera. Ayer me encontré con un amigo de hace muchos años que ya perdí la cuenta, pero calcule por lo menos deben ser 25 años, 20, 25 años de conocernos. Que fue discípulo mío cuando recibió al Señor y sus primeros pasos. No le prediqué yo, pero llegó a la iglesia y lo formé, digamos, en cierta manera, hace unos 25 años atrás. Era un jovencito en aquella época, hoy ya es un hombre con una hija de 15 años. Mire cómo cambian los tiempos, ¿no? Y ese muchacho lo veía ayer, hoy es un empresario. Y muchas veces he contado la historia de este hombre. Y desde sus 20 y tantos siempre decía esto: cuando me case, estaba de novio, cuando me case voy a servir al Señor. Se casó. Cuando tenga mi casa, vivía en la casa de la madre, cuando tenga mi casa voy a servir al Señor. Consiguió una casa en una manera sobrenatural. Compró una casa de una sucesión, o sea, una casa abandonada, los hijos, ya gente grande, de la familia de esa casa que ya estaba cerrada, la querían vender, no tenían cómo hacer la sucesión, se la vendieron a pagar a 10 años. Escúcheme, ahora no sé ahora, pero usted piense, acá lleve 20 años atrás, año 90, fines del 90, se vendían casas a 10 años. El tipo pagaba como si fuera lo que hoy es un alquiler, y así se compró su casa. Entonces decía, cuando tenga mi casa voy a servir al Señor. Tuvo su casa. Cuando empiece mi negocio, voy a servir al Señor. Hoy tiene una empresa. En el medio, al mismo tiempo, la esposa queda embarazada. Cuando nazca mi hija, voy a servir al Señor. Le estoy diciendo que tiene 15 años. Cuando vaya a la escuela, cuando tenga mi negocio, cuando compre la camioneta, cuando venda la camioneta, cuando tenga los empleados, cuando tenga más empleados, cuando, voy a servir al Señor. Hoy es un empresario, con empleados, con vehículos, con una familia que pasó de una crisis a punto de separarse, con 2 hijos, y todavía está diciendo, algún día voy a servir al Señor. Con la diferencia que ya no congrega, porque todas las iglesias son malas. Esa gente que está esperando todo el tiempo que se den las condiciones apropiadas para hacer lo que Dios quiere hacer con su vida, nunca alcanza el propósito de Dios. Usted no tiene que estar esperando las condiciones apropiadas. A ver, les voy a preguntar, y me voy a meter en un lío con esto que les voy a preguntar. Me voy a meter en lío, pero total yo ya no tengo el estigma acá. Al lado de la pelada tengo lío. Antes de casarse, ¿estaba listo para casarse? No si creía que estaba listo, ¿eh? Porque todos nos creemos repiola. En esa época todos nos... Sí, yo ayer viví una situación en la mesa en mi casa y digo, no puede ser lo que está pasando acá. No puede ser. Emanuel tiene 18 años. Y usted no le cuente nada. Ustedes no hablen nada ya, ¿eh? Sí, aún. Emanuel tiene 18 años. Está estudiando gastronomía. Le encanta. Se apasiona. Usted lo ve cuando está preparando algún plato y el tipo, no sé, parece que estuviera contando dólares. Se apasiona, es todo. Pone su vida, se nota que realmente es algo que le mueve. Por lo tanto, le va a ir bien. Porque cuando usted se dedica a aquello que lo apasione, cuando pone pasión en lo que se dedica, le va bien. Pero tiene 18 años. Hace menos de un año que empezó. ¿Sí? Vaya haciendo cuentas. Entonces estábamos almorzando. Y yo estaba en el medio, estaba la madre acá, él acá y yo acá. Y estábamos almorzando y le empieza a preguntar, ¿y cómo hiciste la salsa? Y mi esposa le dice, hice así, así. Y él le dice, no, así no se hace. Y yo dije, ya empezamos. Chichón de piso, enano resucitado, recién empezaste a aprender a poner algo en el fuego y ya es capaz de decir a la madre que tenemos 30 años de casado, es decir, así no se hace. Cuando usted se casó,
¿Estaba preparado? Piense tal vez en los errores que haya cometido, más todavía para afirmarlo. Cuando quedó embarazada, cuando tuvo su hijo, ¿estaba preparado para ser padre, para ser madre? El problema es que siempre nos damos cuenta después de las cosas, ¿no? En ese momento... yo tuve mi primer hijo a los 22 años, yo pensé, era Superman. Sí, pero me llevaba el mundo por delante. ¿Cómo uno entiende después las cosas que... Nada que ver. Cuando, no sé, empezó una profesión, o puso un negocio, o hizo alguna inversión, o un trabajo nuevo, ¿estaba preparado? Para ninguna cosa en la vida nosotros realmente estamos preparados, porque en realidad todas las cosas de la vida nos van preparando cuando estamos en ellas. Para vivir uno no está preparado, mucho menos está preparado para morir. Uno va aprendiendo a medida que va avanzando, los pasos que va dando. Entonces, ¿por qué para servir al Señor uno cree que tiene que estar preparado? Que se tienen que dar determinadas condiciones, que se tienen que dar determinadas situaciones. Le dije hace 2 semanas a alguien, un hombre de Dios, un ministro de Dios, que pasó por algunas situaciones, problemas, conflictos en su casa, andaba bajoneado, medio tristón. Problemas como cualquiera, nada especial. Entonces andaba pinchado y le digo, che, fulano, dale ya, levantate, resplandecé. Ya es tiempo de dejar los problemas, de mirar lo que te pasó, es tiempo de mirar hacia adelante. Es tiempo de mirar solamente hacia adelante. Dale, así empezás a servir, empezás a ministrar, empezás incluso a predicar. ¿Sabe qué hizo el tipo? Como entendió que tiene que empezar a ministrar, entonces ahora no congrega porque está ocupado estudiando teología y se anotó en un instituto bíblico. No entendiste nada, viejo. Lo que tenés que hacer es servir a Dios. No poner excusas para estirar el tiempo o creer que tengo que estar preparado. Vino tu luz, le dijo Isaías al pueblo. Vos estás hecho percha. Vos estás apagado, vos no tenés nada tuyo que pueda alumbrar. Vos pasaste las peores crisis. Hola, bienvenido. Yo me anoto primero. Pasaste los bajones. Hola, yo primero. Hoy me acordaba de algunas situaciones en algún momento en mi vida, hace unos 10 años atrás, tal vez un poco menos, donde yo, mi prédica personal, no un mensaje, todo el tiempo decía, y hasta algún momento lo tenía escrito por algún lado, todo el tiempo decía, nunca respondas, solamente actúa bien y que Dios haga el resto. No te defiendas, actúa bien y que Dios haga el resto. No levantes la bandera para defenderte, actúa bien y que Dios haga el resto. Deja que Dios sea el que pelee por vos. Porque el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, dice, no es suya la batalla es del Señor. Tiempos en los cuales no salía de mi casa, tiempos en los cuales no tenía dónde moverme, tiempos en los cuales no tenía dónde ir, tiempos en los cuales no podía golpear una puerta, no podía levantar un teléfono, no podía llamar a nadie, porque todo el mundo hablaba mal de mí. Todo el mundo. Incluso todavía hoy, ya pasaron 10 años, y todavía me encuentro con algunos de aquella época y mencionan algo de aquella situación. Incluso, y me molesta mucho, me molesta en la intimidad, cuando viene alguien a decirme, después de tantos años, viene y me dice, hola, pastor, che, ¿cómo te levantó el Señor? Y me daban a decir, cállate la boca, zaparrastroso, que en ese momento tampoco vos estuviste. Porque después se vuelven a secar las mismas cucarachas, ¿vio? Las mismas cucarachas. Anoche me llamó uno por teléfono y yo dije, ya estoy hecho. Cuando me estaba haciendo la iglesia anoche, y nervioso me hablaba. Digo, ¿qué pasó acá? Hola, pastor. Y cuando dijo hola, pastor, yo hice una pausa y dije, ¿vos no eras el que dijo? ¿Dejás que las mujeres te manejen la iglesia? ¿Tenés una doctrina errónea? ¿No sabés manejar, no sabés predicar a los jóvenes? ¿Este no era el que me dijo? ¿No conozco a nadie más soberbio, nadie más arrogante que vos? ¿Este no era el que me dijo? ¿No tenés idea, no tenés visión, no sabés dónde estás parado? Y yo pensaba todo eso cuando me dije, hola, pastor. Y digo, Hola, fulano,
qué ganas de decir el nombre que tengo. Hola, fulano. ¿No me podrías pasar el teléfono del profeta Coria? Todo el mundo lo quiere a Coria. ¿No tendrás el teléfono del profeta Coria? Perdóname la hora. Eran como las 11:30. Perdóname la hora, pero... No te hagas problema. Ya, ahora te lo paso, te mando un WhatsApp, te lo mando. Comunicate con él, hablarle de parte mía. Oh, bueno, gracias. Saludo a la familia. Saludo a la familia, Dios te bendiga. Porque era el tipo pastor. Hasta esas cosas tremendas, si yo le contara las situaciones de mi vida, si yo le contara los bajones que he vivido. Esto tiene que ver con algo que le conté una vez donde le dije que estuve 8 días encerrado en mi casa, tirado en el piso, llorando hasta que Dios me dijo basta de llanto. Tiene que ver con eso, con esa misma situación. Muy pocos son los que la conocen, muchos son los que vieron la situación alrededor. No depende de tu condición. Depende de tu determinación, depende de tu posición. No depende de cuán bajo hayas caído. Ahí fue donde aprendí, lo dije muchas veces, lo bueno de caer bien bajo es que usted se da cuenta de 2 cosas. Al margen de lo que dicen todas las frases, sabe quiénes son amigos y quién no, y realmente es cierto, porque esos momentos muestran quién realmente está. Al margen de eso, aprendí 2 cosas. Primero, más bajo no se puede ir. Cuando estaba ahí dije... más bajo no se puede ir. Segundo, en base de eso, partiendo de ese punto, aprendí que como más bajo no se puede ir, había una sola dirección hacia dónde ir. Hacia arriba. Levántate, resplandece. Porque tu luz ha venido sobre ti. En el momento donde Dios me habla en esa situación, basta de llanto, no tuve más remedio que levantar la cabeza, pararme en Lucas 9:51, que dice, 9:51, que es el momento donde Jesús entra ya en la etapa final de su ministerio, entra Jesús a Jerusalén y desde lejos va mirando la ciudad y ya iba camino a la tortura y a la cruz. Entonces dice ese versículo, dice, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y yo me hago idea de ese momento como tragando saliva, parándose fuerte, agarrar un bastón, tomar aire y empezar a caminar. Cosas mías, mambo mío. Porque siempre leo ese versículo, veo eso. Así me levanté y empecé a caminar. Nunca dependió de mi capacidad, nunca dependió de mi conocimiento, dependió solamente de la mano de Dios. Pero Dios necesita, Dios espera, Dios requiere que usted se levante. ¿Y por qué digo que es parte del propósito de Dios? El versículo 2, ¿estamos ahí todavía no? El Isaías 60. El versículo 2 dice, porque tinieblas, este ya se lo tiene que aprender, se lo dije 20 veces, ¿no? Tinieblas cubrirán la tierra. Tinieblas cubrirán la tierra. Estamos en tiempo de tinieblas. Estamos en tiempo de tinieblas. Tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre tu vida amanece el Señor. El sol de justicia de Malaquías 4:2 resplandece sobre tu vida, brilla sobre tu vida y empieza a mostrarte. Si no hay tinieblas, la luz no se ve en medio de la luz. Para que la luz resalte, tiene que haber tinieblas. Esas tinieblas son parte de la misericordia de Dios sobre un pueblo que todavía le rechaza, todavía no lo conoce, cada vez más y más la gente le da la espalda a la iglesia, cada vez más la gente no quiere saber nada con la iglesia ni con Dios. Esto es un tiempo de misericordia, donde Dios extiende esa mano hacia los demás, pero depende de nosotros, de que deje de mirar su condición, su situación y se levante. Jueces 6:11, unos minutos, 10 minutos nada más. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Una actitud totalmente, podríamos decir, cobarde, temeroso. Y el ángel de Jehová se le apareció. Cuando la Biblia dice el ángel de Jehová, es una referencia específica a Dios mismo. Ese nombre, esa frase, ese nombre, ángel de Jehová, es Dios mismo
que se hace presente en alguna situación. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, que está en Ofra, el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, y hace una referencia muy interesante que nosotros no la entendemos desde nuestra óptica argentina, castellano y occidental, pero que Gedeón la entendió. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón lo mira. Se queda más o menos como María cuando el ángel le dice, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el ser que está en ti, una cosa así, se queda de la misma manera, y en vez de seguir la misma dirección, empieza a decir un montón de burradas, las que dice usted, las que digo yo, cuando las cosas no salen como a mí me parece. Si Dios está con nosotros, a ver, ¿por qué me echaron del trabajo? Si Dios está con nosotros, ¿por qué mi hijo se droga? Si Dios está con nosotros, ¿por qué mi marido se fue de casa? Si Dios está con nosotros, ¿por qué no me alcanza la plata? Nada de eso le estaba diciendo el ángel. Ni siquiera nada de eso estaba negando. Lo que el ángel se estaba deteniendo, lo que Dios estaba refiriéndose en quién era él. Y le dice, le repito, varón esforzado y valiente. ¿Sabe qué le dijo Dios a Gedeón? Nada más. Le dijo, buen día, Gedeón. No me entiende, ¿no? Gedeón significa aguerrido, valiente, esforzado. Gedeón significa victorioso, hombre de guerra, más que nada. Así que lo que Dios le dijo fue, buen día, Gedeón. Nada más. Lo llamó por su nombre. Pero como el nombre tenía un significado, una frase, él se queda con el significado de la frase, y olvidándose de que ese era él, y que estaba diciendo que él era esforzado y valiente, salta a decir, si Dios está, porque pasa, y esto, y aquello, y lo demás, y lo otro. No sabía quién realmente era, solamente se detenía en sus conflictos y en sus miserias. Cuando Dios viene a tu vida y te dice, te voy a levantar, te voy a prosperar. Cuando Dios viene a tu vida y te dice, vas a cambiar el auto. Cuando Dios te dice esas cosas, y vos en vez de tomar la palabra, decirle, amén, sí lo creo, no sé cómo lo voy a hacer. Porque plata no tengo. ¿Desde cuándo la plata es un problema para Dios? Cuando usted se detiene a decir, Dios le dice, te voy a prosperar. Dios te dice, vas a cambiar el auto. Dios te dice, vas a irse de viaje. ¿Se quiere ir de viaje? Bueno, irte de viaje. Amén, ¿te querés de viaje? Te va de viaje. Y usted en vez de tomar esa palabra dice, no tengo plata, ¿sabe qué le está diciendo a Dios? Le está diciendo, Dios, vos no tenés el poder para darme, porque yo no tengo. Le está diciendo a Dios, yo tengo más capacidad que vos. Le está diciendo a Dios, yo sé más que vos. Le está diciendo a Dios, vos no conocés mi condición, yo sí soy, yo me paro, tengo los pies sobre la tierra, vos no sabés. Como decía el día miércoles, esas falsas declaraciones de humildad, cuando decimos, no tengo las condiciones, y usted se cree humilde porque le dice a Dios, no estoy preparado. Esa falsa declaración de humildad, que no es solamente más que soberbia, es arrogancia. Pero ¿cómo si dices que es inútil, cómo que soberbia? Sí, Señor. Le está diciendo a Dios, vos no sabés. Yo sé más que vos. Le pasó a Gedeón, le pasó a Moisés. Yo sé más que vos. Vos no sabés nada. Y le dice Dios algo muy interesante, que es en lo que vamos a terminar. Versículo 13, es lo que yo le estaba mencionando recién. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, y ahí terminamos. Ese lo tengo acá, ese texto hoy. Ve con esta tu fuerza, no más de lo que tenés. Lo que Él ya te dio es lo que necesitas. Mete la mano en el bolsillo, saca tus bolsillos,
pastor no tiene un mango. No, acá tengo la ofrenda, pero no se meta con mi ofrenda. La llave de la oficina, espere un poco. Saque todo así, vaya así delante de Dios. Dios, no tengo nada. Perfecto, es lo que necesitas. No tengo un mango. Estás 10 puntos. Eso es todo. Si quiere de atrás, espera, a ver. Ya, vamos así. Pero falta uno. Ahí está. Viene a lo Cantinflas. Para que acomode un cachito. No tengo. Perfecto. Señor, pero no sé. Excelente. Mejor, mire, se lo puedo asegurar. Cuanto menos sepa, mejor todavía. ¿Sabe cuántos hay que han pasado por acá y vienen a decir, porque yo que estudié en el de la y allá y que hice y que tengo y que el de esto y que yo? ¿Sabe cuándo? Cuando me vienen a sacar chapa, yo digo, ya empezamos. Digo, ¿sí? Entonces pasan todos los títulos. Sí, porque yo prediqué acá, yo estudié en tal lado, yo congregaba, yo era pastor, yo era copastor, yo era evangelista, yo era apóstol, yo era profeta. Y mi cabeza me dice una frase. Jesús le dijo a sus discípulos, por sus frutos los conocerás. Entonces yo le digo, buenísimo. Vamos a ver lo que Dios va a hacer. Y en algunos casos Dios se empieza a levantar. Y empiezan a brillar, y sale justamente todo lo que estaban diciendo, y se empieza a ver, y en la mayoría de los casos, 9 de cada 10, ¿sabe qué pasa? Absolutamente nada. De esos 9 de cada 10 que restan, 5 se van de la iglesia. Y diciendo que, como me dijo alguno una vez, gracias pastor por haberme permitido estar sentado 8 meses en su iglesia. Hay de todo. Yo tendría que escribir un libro, Ana. Hay de todo. El tipo tenía una sínfula de campaña y todo. Vos le decías, anda a hacer. No, ¿por qué? Así es la gente. No se necesita de su capacidad, sino solamente lo que Dios ya le dio. No más que la capacidad que Dios ya puso, el don que ya puso en su vida, el espíritu con el cual lo llenó, no más que el conocimiento que ya tiene, no más que la fe, porque Romanos 12:3 dice una pequeña medida de fe que Dios repartió a cada uno. Usted ya tiene la capacidad, la condición para desarrollar lo que Dios le dio, porque también le quiero aclarar, esto no quiere decir, no se prepare. No, esto quiere decir, no se detenga para prepararse. Siempre se tiene que preparar para dar crecimiento y desarrollar lo que Dios le dio, para que la semilla que Dios puso se convierta en una planta, la planta se convierta en un árbol, para que crezca, pero avanzando, haciendo, moviendo, generando, dando fruto. Ve con esta tu fuerza. Y termina encima como poniéndole broche y le dice Dios a Gedeón, ¿no te envío yo? ¿No sabés quién soy yo? Podría arrancar acá otra prédica diciéndole la respuesta de Gedeón. Pedazo de nabo el tipo es. En cuanto Dios le dice, ¿no te envío yo? Él le dice, ¿y cómo voy a hacer? Pero no entendiste nada, tipo, ¿en serio? A ver, ¿cómo vas a hacer? Te envía Dios. Si Dios te envía, ¿qué más quiere? Viene un tipo y le da, no sé, a ver, le entrega le gusta un BMW, un Mercedes, un Aston Martin, ¿qué le gusta? Hyundai, un Honda, ¿qué le gusta? A ver, un Fitito, bueno, algo. Un Hyundai, una camioneta. ¿Ves? ¿Le gusta la Journey que yo quiero? Ahora ya no la quiero, muy cara, pero me sigue gustando. Viene alguien y le da las llaves. Dice, ¿qué querés vos? Le digo, ¿qué querés? ¿Te gusta la Journey? Le da la llave, ¿qué color querés? A ver, así, a veces andamos con la misma. No, a mí la blanca no me gusta. Me gusta el coche blanco, pero esa camioneta blanca no. Si no andamos con la misma, ¿viste? No tiene que ver. Le dan las llaves. Usted agarra las llaves y dice, tengo las llaves. Entonces tiene la llave de la camioneta y dice, ¿y cómo se maneja? ¿Me da plata para cargar nafta? ¿Me das un pedacito de nafta? Es lo mismo
que desmerecer o no creer lo que Dios va a hacer. Dios va a usar tu vida si te pones en el medio. Dios va a usar tu vida si dejas de mirar las necesidades. Dios va a usar tu vida si dejas de analizarte, cuestionarte, de mirar tus condiciones, de mirar lo que te falta. Siempre le va a faltar. Dios va a usar tu vida si simplemente le decís como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios va a usar tu vida con lo que Él ya te dio. Para algo te creó. Sos una pieza importante en las manos de Dios. Dios te preparó como sos. Mire, incluso caprichoso, terco, cascarrabia. Dios te hizo así. No use esto para decirle ahora: ¿viste que el pastor dijo? No, porque también uno tiene que cambiar, ¿no? Dios te hizo así, porque para algo Dios te va a usar así. No necesitas más que lo que Dios ya puso en tu vida. Póngase de pie y terminamos, por favor.